Hola, mi nombre es Rodolfo Galindo Valdés, soy estudiante de la carrera de Administración en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán y hoy les voy a hablar sobre el tema de política de dividendos en la asignatura de Finanzas Corporativas. ¿Qué son los dividendos de una empresa? Los dividendos de una empresa son la parte de beneficios que ha generado una institución que se reparten entre los socios y los accionistas. ¿Cómo funcionan los dividendos? Cada accionista recibirá de la empresa una cantidad de dinero en efectivo o bien en acciones adicionales, en proporción al número de acciones que posea. Una vez que se cierra el ejercicio, que normalmente esto se hace a fin de año, si la empresa ha obtenido un resultado neto positivo, es decir, beneficios, puede decidir repartir parte de ellos entre los socios o accionistas o bien reinvertir esos beneficios en la propia empresa para hacer crecer el negocio. En una sociedad anónima, la parte del beneficio que se reparte entre los accionistas debe aprobarse en Junta General de Accionistas a propuesta del Consejo de Administración. La política de dividendos es la forma en que cada compañía estructura el pago de los dividendos. Esta puede ser de tres maneras diferentes que a continuación se las voy a explicar. La primera, de dividendos estables. Es el pago anual de una cantidad constante por cada una de las acciones que tenga esa persona. La número 2 es un porcentaje fijo, o en otras palabras, payout. El payout es el porcentaje de beneficio neto que se destina a remunerar a los accionistas sobre los beneficios del ejercicio. Y por último, pero no menos importante, de dividendos residuales. Solo se reparten los fondos que resten una vez cometidos todos los proyectos de inversión de la empresa. Continuamos con tipos de dividendos. ¿Qué tipos de dividendos hay? La empresa puede abonar diferentes tipos de dividendos, como los que se muestran en la imagen. Dividendo a cuenta. Es la parte del dividendo que se paga a los accionistas como anticipo de los beneficios obtenidos. El siguiente es dividendo complementario. Es el que se le añade al ya entregado a cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Que existe que se le pague el dividendo y cuando la empresa gane más, se le va a entregar una pequeña parte. Dividendo fijo. Es una cantidad que la empresa fija sin tener en cuenta el beneficio obtenido. En este punto no le importa el resultado del ejercicio de la empresa. Un ejemplo de ello puede acordar que cada acción valga alrededor de $0.50. El siguiente es el dividendo extraordinario. Es un pago de dividendo excepcional que se reparte en caso de que la empresa haya obtenido beneficios extraordinarios en el ejercicio. Y por último tenemos el dividendo en acciones. Es el que se reparte en forma de acciones adicionales de la empresa. ¿Qué quiere decir? Que este no se reparte de forma en efectivo. ¿Cuándo se pagan los dividendos? Bueno, en general se pagan al final del ejercicio fiscal, pero también puede ser periódicas o pagarse antes del término del ejercicio. Los dividendos en efectivo, por lo general, se pagan de forma trimestral o semestral. Existen algunas fechas importantes a las cuales debe estar presente la atención de todos los accionistas, que son las siguientes. La fecha de declaración es la fecha en la que se anuncia la cuantía
del dividendo. La segunda fecha es la de registro. Es la que indica que todos los accionistas que estén registrados en esa fecha tendrán derecho a recibir algún dividendo. La tercera es la fecha ex dividendo, en la cual a partir de la que la acción cotiza sin dar derecho a percibir el dividendo a quien lo posea. Y por último es la fecha de pago. Como su nombre lo dice, es el día en el que se le van a pagar los dividendos a todos los accionistas ¿Cómo se calculan los dividendos de una empresa? La empresa puede establecer una cantidad fija como pago de dividendos a sus socios o accionistas, pero es habitual que calculen los dividendos estableciendo un payout. Como lo mencioné en diapositivas anteriores, el payout es el porcentaje del beneficio neto que se destina a remunerar a los accionistas. Un ejemplo de ello es que si la sociedad acuerda un payout del 30%, quiere decir que repartirá entre sus acciones el 30% de los beneficios obtenidos a lo largo y al término del ejercicio. De otra manera, otro ejemplo, si una empresa obtiene 100 millones de euros de beneficio y reparte 50 entre sus accionistas, el payout será del 50%. Por otro lado, tenemos que si se divide el total de beneficio que se repartirá en forma de dividendos entre el número de acciones o participantes de la sociedad, se conocerá el dividendo por acción. En función de las acciones que posea cada inversor, recibirá más o menos dividendos. Después tenemos cómo se graban los dividendos en México. Bueno, en México los dividendos pagan un 10% de impuesto sobre la renta, que se conoce como ICR, de acuerdo con el artículo 11 de la ley de ICR. Esta obligación no se puede deducir de otros ingresos para reducir la base gravable, ni se puede recuperar una vez que se haya efectuado el pago. Continuamos con algunas empresas que pagan dividendos. La primera, pero no la más importante, Microsoft Corporation. Microsoft pagó un total de $3.08 por cada acción en dividendos en estos últimos 12 meses. Con esto, Microsoft, el precio de su acción actual es de $432.53. Eso equivale a un rendimiento de dividendos de 0.72%. Un dato interesante de los dividendos de esta corporación es que se paga un dividendo 4 veces al año. Seguimos con la empresa Apple. Todo el mundo la conoce, la empresa de telefonía. La junta directiva de Apple ha declarado un dividendo en efectivo de $0.25 por acción de las acciones ordinarias de la compañía. Este dividendo, a comparación del de Microsoft, se paga solo una vez al año, y este se pagó el 15 de agosto de este año. Por otro lado, los accionistas que estuvieran registrados al cierre de operaciones del 12 de octubre son las únicas personas que se les iba a pagar este monto de dividendo. Por otro lado, tenemos a ExxonMobil. Como ya lo conocemos, es una marca muy reconocida en el ámbito automovilístico. El rendimiento es de 3.26% anual. Y por último, tenemos a Coca-Cola. A principios de 2024 aumentó el dividendo trimestral en un 5.4%.
Cabe recalcar que las empresas que pagan más dividendos siempre serían las que son de automovilismo, de inteligencia artificial, o en este caso electrónica o telefonía, y por último las que son de bebidas, como por ejemplo Coca-Cola. Bueno, por otro lado tenemos el país que paga más dividendos en todo el mundo. Estados Unidos es el país que más aporta en cuanto al pago de dividendos, ya que en 2023 las retribuciones de los accionistas alcanzaron un récord de 602.100 millones de dólares. Desde 2011, los dividendos pagados en Estados Unidos han aumentado ininterrumpidamente, incluso durante la pandemia del COVID-19. En cuanto a las empresas, Verizon es una de las que más dividendos paga en Estados Unidos, con una rentabilidad por dividendo estimada de 6.69%. Por otro lado, en México, las empresas con mayor rendimiento por dividendo son Azur y Kimberly Clark, con 4.08% y 4.90% respectivamente. Bueno, continuamos con el tema capital preferente. El capital preferente es una forma de inversión que es usual en grandes proyectos inmobiliarios para el apalancamiento de los patrocinadores, que por lo general son grupos de inversionistas que juntan sus fondos para comprar bienes raíces. Este capital preferente funciona de la siguiente manera. Los inversores que aportan capital preferente reciben un retorno fijo, prioritario antes de que se distribuyan las ganancias entre los otros inversionistas. ¿Qué quiere decir? Que en este capital preferente no se aplica la ley payout, como lo mencionaba en diapositivas anteriores, sino que es una tasa fija para todos los inversionistas. Además, en caso de que exista una liquidación, tienen prioridad para recuperar la inversión. Asimismo, los patrocinadores pueden emplear este financiamiento para crear oportunidades de una nueva inversión. Es ideal para las personas que buscan obtener rendimientos constantes con un riesgo mínimo. Se puede estructurar de diferentes maneras. Y algunas de las modalidades usuales son las presentadas en la imagen. Comenzaremos con las acciones preferentes participativas. Las acciones preferentes participativas son títulos de propiedad parcial de una empresa que otorga a sus accionistas un dividendo fijo y un dividendo adicional si la empresa alcanza a cubrir sus objetivos financieros. Este dividendo adicional permite a los accionistas participar en el éxito de la empresa más allá del dividendo fijo. Las acciones preferentes, también llamadas acciones privilegiadas, tienen algunas ventajas sobre las acciones ordinarias, como las que les voy a mencionar a continuación. La número 1 son dividendos regulares. La segunda, menor riesgo de sufrir pérdidas de capital. La tercera, derecho a dividendos frente a los accionistas comunes. Esto quiere decir que tienen una preferencia bastante alta a comparación de los otros accionistas. Y por último, derecho sobre los bienes frente a los accionistas. Sin embargo, como todo, tiene algunas desventajas. Los accionistas preferentes no suelen tener derecho a voto. La segunda es el potencial de subida de los dividendos es limitado, dado que es fijo. Como lo mencioné anteriormente,
este no puede variar dependiendo a la ganancia del ejercicio. El tercero, los pagos de dividendos fijos son sensibles a las variaciones de los tipos de interés. Bueno, continuamos con las acciones preferentes no participativas. Están diseñadas para proporcionar a los inversores un pago de dividendos fijos y prioridad sobre los accionistas comunes en caso de liquidación o quiebra. El siguiente son las acciones preferentes acumulativas. ¿Qué quiere decir esto? Que son acciones cuyos dividendos no pagados pueden ser acumulados para un pago futuro, manteniendo además su prioridad para el cobro de dividendos sobre las acciones comunes y el pago de sus dividendos del periodo en turno. Por último, tenemos las acciones preferentes intercambiables. Son acciones preferentes convertibles que permiten a la compañía emisora intercambiarlas por deuda convertible. Como siguiente tenemos los beneficios de capital preferente. Bueno, como este proporciona diversos beneficios tanto para los patrocinadores como para los inversores, tales como los siguientes. El número 1 es prioridad para recibir los dividendos. Los inversionistas tienen derecho a recibir los pagos o beneficios antes que cualquier participante con capital ordinario. Digamos de alguna forma que tienen una membresía plus ante todos los demás accionistas. Asimismo, cuentan con prioridad al momento de distribuir los ingresos. Número 2. Mayor riesgo y mayor rendimiento. Al tener preferencia en el retorno del capital, los inversores asumen menos riesgos de inversión en comparación con el resto de los inversionistas. Digamos que esto es una inversión más segura. Mayor rendimiento. Los inversores obtienen mayor rendimiento en comparación con los inversionistas con capital común. Número 3. Mayor captación de fondos. Este tipo de capital garantiza la recuperación de la inversión, lo que aumenta la demanda de inversores y captación de fondos. Por último, tenemos la flexibilidad en la estructura de inversión. Proporciona mayor flexibilidad en la estructuración de la inversión inmobiliaria, dado que se puede establecer niveles de prioridad y condiciones como la distribución de los ingresos. A su vez, esta permite adaptar la inversión a las necesidades y objetivos específicos, tanto de los inversionistas como los promotores de esta inversión. Ya por último tenemos lo que es la conclusión. La política de dividendos es una estrategia clave que las empresas utilizan para distribuir sus ganancias a los accionistas. Su elección puede afectar la percepción del valor de la empresa en el mercado, la confianza de los inversores y su capacidad para atraer capital. Por otro lado, una política de dividendos bien definida puede contribuir a la estabilidad financiera y a la satisfacción de los accionistas, mientras que una política inconsistente o poco clara puede generar incertidumbre y desconfianza. Las empresas deben considerar siempre y cuidadosamente sus objetivos de crecimiento, la necesidad de reinversión y el perfil de sus inversores al establecer una política de dividendos. Bueno, esto es todo y muchas gracias por su atención.